Dentro de las divisiones que hay entre prosexo, reglamentarismo, regulacionismo, abolicionismo, ¿dónde te ubicas ahora, en este momento de tu activismo? Sí, yo la verdad es que no me considero ninguna de estas etiquetas que desde el abolicionismo se nos pone, que muchas veces se nos dice reglamentaristas, despectivamente, que el regulacionismo es simplemente el reglamentarismo es simplemente un modelo que se dio para buscar una solución a ciertas problemáticas que trascienden a la prostitución, y al menos en Argentina el reglamentarismo fue en muchas décadas atrás, y está visto desde una visión más sanitaria, más de control, porque bueno, hace 100 años atrás un problema que se adjudicaba especialmente a las prostitutas era el tema de las enfermedades e infecciones venéreas, en especial de la sífilis en el país, de muchas migrantes que venían acá a trabajar y se les controlaban compulsivamente para controlar que no tuvieran enfermedades o infecciones. Muchas veces se nos dice que somos reglamentaristas simplemente porque es un modelo que se dio contrario al que no haya un control de nada, que muchas veces el abolicionismo plantearía eso, pero en realidad no, el abolicionismo tiene ciertas leyes y políticas que actualmente en Argentina están siendo llevadas a cabo. La verdad es que tampoco me considero regulacionista, que igual es el modelo que sí podría ser el que más se acerca a lo que queremos, que es una regulación del trabajo sexual como trabajo, pero la verdad es que nosotros queremos una regulación desde la perspectiva de derechos, no sanitaria, ni de control del Estado hacia nosotras, ni de obligaciones más de las que tendría que tener cualquier otro trabajador, sino una perspectiva de derechos laborales, de descriminalización, de terminar con el estigma. Y obviamente vemos que hay leyes que se están poniendo en otros países como en Holanda o Alemania, y muchas veces nos dicen ustedes quieren esto y nos muestran el modelo que se está haciendo en esos países, y que muchas trabajadoras sexuales ni siquiera están contentas con esos modelos, y la verdad es que nosotros no queremos el modelo holandés. No queremos vitrinas, no queremos el control sanitario, no queremos este modelo que termina beneficiando a más que nada empresarios y no a trabajadoras sexuales, que es lo que pasa en Holanda, y que muchos trabajadores sexuales están luchando para que esto termine, pero muchas veces desde el abolicionismo no se entiende muy bien, o muchas veces también para desestimar nuestra lucha se nos pone como, bueno, vos querés esto y esto no está funcionando, o esto es así y vos querés hacer esto para Argentina. Creo que cada país tiene su contexto, y que el problema es que quienes ponen las leyes no suelen escuchar a las trabajadoras sexuales. Entonces yo creo que desde AMAR al menos el trabajo que se está haciendo es muy grande, que nos reciben y pueden leer el proyecto de ley, que es un proyecto de ley que se hizo en el 2013 en respuesta a que en ese momento se estaban empezando a discutir estas políticas antitrata que ahora mismo están, y bueno, se armó en el 2013 y ahora este año, por ejemplo, lo vamos a seguir debatiendo y vamos a hacer reformas hacia esa ley, ya que no nos representa actualmente como organización, porque bueno, toda organización y todo movimiento va cambiando y va viendo cuáles cosas funcionarían o no. Entonces, muchas veces se usa esto de buscar cuál es el marco legal, y la verdad es que nosotros nos reconocemos como nosotros nos queremos reconocer. Yo en este momento, por ejemplo, creo que esto del puta feminista que empezamos a imponer, que empezó en España con las trabajadoras sexuales de allá, que son nuestras compañeras también, y que empezamos también a implementarlo acá, y de resignificar la palabra puta y pensar por qué se nos dice puta a las mujeres. Es por el estigma que hay hacia las trabajadoras sexuales, y que muchas organizaciones que trabajan para terminar con ese estigma no lo están haciendo porque no están yendo a la raíz, que es ¿por qué se nos dice putas? Porque nos salimos de esa norma que tiene que ser una mujer, que es la mujer en la casa, cuidando a los hijos y siendo perfecta y dándole placer al hombre, solo por el matrimonio o por
lo que dice la sociedad. Cuando nos salimos de esas normas somos putas. ¿Y por qué? Porque las putas nos salimos de esas normas. Entonces, seguramente a vos muchas veces te han dicho puta y no sos trabajadora sexual. Simplemente porque usás la ropa que querés, o estás con el que querés, o porque dijiste algo que el hombre no quería que dijera, o mujeres, porque muchísimas mujeres también siguen perpetuando este estigma y están en contra de esto de que la mujer empiece a ser autónoma de su propio cuerpo y sus decisiones. Entonces nosotras tomamos la palabra puta y además le agregamos esto del feminista, que empezar a disputar espacios. Nos dimos cuenta de que muchas veces no se nos invitaban a estos espacios feministas, a encuentros de mujeres. ¿Por qué? Porque el feminismo abolicionista ha tomado la voz, y no solo en Argentina, sino en general, internacionalmente, y muchas veces te dicen, no, pero el feminismo cuando empezó planteaba esto. La verdad que el feminismo tampoco es algo estático. Nosotras no pedimos más por el derecho a voto porque ya lo tenemos en nuestro país. Entonces pasamos a otros pedidos, a otras luchas que nos competen, y como en el feminismo habían muchísimas mujeres en contra del lesbianismo o del aborto, ahora el tema más fuerte es el del trabajo sexual. Y es un tema que nos divide en el feminismo, en el movimiento de mujeres, y que nosotros nos dimos cuenta que nos teníamos que hacer ese espacio. Y cuando empezás, te quieren echar o no están contentas con que estés ahí, porque le estás también rompiendo ese discurso que vienen repitiendo hace años y años, y que el discurso del trabajo sexual siempre fue invisibilizado o en un lugar mucho más chico, y que este último año, por ejemplo, un montón de gente se haya empezado a plantear esto, también es reconocer que tal vez uno puede haberse equivocado o puede haber escuchado solo una voz, cuando siempre decimos que hay que escuchar las historias de todos, que no solo la de una es la posible y legítima y universal. Sabemos que hay personas que el trabajo sexual no es el trabajo que ellos quieren hacer. Sabemos que hay personas que tuvieron malas experiencias en la prostitución, sabemos que hay malas condiciones y que esas malas condiciones generalmente vienen de que no hay una regulación. No es por el acto de la prostitución, que es intercambio de sexo por dinero. La prostitución es eso, pero vienen un montón de temas que los atraviesan más que nada por este tema de la clandestinidad, marginalización y estigma que hay. Si quitáramos eso, podríamos centrarnos un poco más en ver cuáles son las problemáticas que se escapan a eso, pero actualmente yo creo que los mayores problemas que tenemos quienes ejercemos el trabajo sexual es esto que nos lleva el estigma y la marginalización, el que se nos ignore desde el Estado, o que al contrario, las políticas antitrata están perjudicándonos, y algo que mucha gente no sabe es, muchas veces nos preguntan, pero yo no sé cómo distinguir cuál mujer está tratada o en una red de trata o cuál no. La verdad es que al menos desde la ley, desde esta ley antitrata, no hay una diferencia. En esta ley o sos víctima o victimario, es decir, o sos alguien a quien rescatar o sos proxeneta. Porque cosas como facilitación de la prostitución, que podría ser esto, por ejemplo, que alguien venga y diga que yo estoy facilitando la prostitución, que no es así, alguien podría acusarme de trata de personas. Y eso ha pasado, sí, que en muchos ámbitos, de que a veces compañeras, trabajadoras sexuales que ya no forman parte del mercado laboral, ya sea porque ellas no quieren o porque por temas de edad, no pueden ejercer y pasan a ser secretarias o a ayudar a organizarse a algunas chicas y cobrarles el alquiler y quedarse con alguna parte. Eso es trata de personas, por ejemplo. Y tal vez hay una buena relación y ella era una compañera hacía 2 días. Sí, sin embargo... No es la proxeneta, es una compañera. Es que la palabra proxeneta está totalmente... no se sabe lo que es el proxeneta. Bueno, en la ley de trata, la trata implica también la captura y el traslado. O sea, como para decir, no es que la trata no existe. Uh-huh. La trata efectivamente existe, pero son mujeres que son completamente vulneradas y que son captadas
engañadas y trasladadas. Y después, recién ahí, explotadas sexualmente, están privadas de la libertad y todo lo demás. Sí, obviamente la trata de personas existe la vulneración de derechos, existe de que personas que, bueno, en la figura de proxeneta se queden con sus documentos, que sean engaños, que se diga que se va a trabajar por una cosa, pero después pasa otra. Eso totalmente existe, pero cuando igualamos eso con que haya una mujer que fue trabajadora sexual y que ayuda a organizarse a sus compañeras, o en los departamentos privados, por ejemplo, que eso es trata de personas, es proxenetismo porque alguien se está quedando con el 50%. A veces generalmente las que están ahí lo eligen estar en un departamento privado por las condiciones de estar en un lugar que se sienten más seguras, que prefieren pagarle a él antes que pagarle al policía en la calle, o estar en un hotel deambulando de acá para allá. Sin embargo, como eso es ilegal, porque es trata de personas, no puede haber una regulación. Y seguramente haya departamentos privados donde no hay buenas condiciones laborales. Pero si está los dos extremos, ¿cómo vamos a poder saber cuáles son las condiciones que debería tener ese lugar? O si algunas chicas se quieren organizar entre ellas, casi siempre la que paga el alquiler o la más grande de edad se le da la figura de proxeneta, cuando en realidad ella es una trabajadora más. ¿Cómo puede ser? Al final, estas políticas antitrata no están ayudando a las mujeres, simplemente están criminalizándolas más, y generalmente son las más vulnerables las que terminan pagando más. Porque también un modelo que quieren traer de otro país, que ahora el abolicionismo está planteando, es esto de penalizar al cliente. Cuando no darse cuenta que penalizar al cliente es penalizarnos a nosotras, es simplemente ignorar la realidad. Penalizar al cliente es mandarnos a la policía, al que constate que hay transacción de sexo por dinero. Eso ya está pasando en Francia y en Suecia, por ejemplo, y muchas veces te ponen un artículo que dice que bajó el ejercicio del trabajo sexual y que por eso es exitoso. Porque al final el abolicionismo no lucha contra la trata, lucha contra la prostitución toda, y entonces mezcla ideología con realidades, con estadísticas que muchas veces no son reales, porque yo tengo compañeras de AMAR que están enumeradas como víctimas de trata, simplemente porque ejercen el trabajo sexual y en un allanamiento en un allanamiento de una casa o de un departamento privado donde había buenas condiciones, y se las cuenta como víctimas de trata. Después, ¿cómo vamos a saber cuáles son las reales personas que están en malas condiciones si para la ley de trata todas lo somos? Todas somos víctimas a rescatar, que se nos niega nuestra propia identidad, porque las psicólogas de rescate, cuando van a esos allanamientos, a pesar de que vos le digas soy trabajadora sexual, déjame ejercer, en el papel escriben es víctima de trata, y en las noticias luego sale rescatamos 1000 mujeres. ¿Dónde están esas mujeres que rescataron? ¿Dónde están esas supuestas miles y miles? ¿Se les dio una buena alternativa laboral? ¿Ellas querían ser rescatadas? ¿Cuáles son las que realmente quieren otro trabajo? ¿O cuáles quieren seguir trabajando en la prostitución pero quieren mejores condiciones laborales? Porque muchas no quieren trabajar en la prostitución por las condiciones que hay, pero lo elegirían si hubiera mejores condiciones. Y eso también asusta al abolicionismo, porque no quiere que ninguna ejerza el trabajo sexual. La realidad es que las chicas que estaban en la calle ahora se tuvieron que ir de los centros de la ciudad donde están más visibles y donde hay más policía constatando esto para multar a los clientes, porque obviamente bajó el trabajo, porque obviamente hay un montón de hombres que no se quieren exponer a que venga la policía y les multe por esto. Entonces lo que hacen es dejarnos sin trabajo o con menos trabajo, vivir más en la clandestinidad porque nos tenemos que ir a los lugares más ocultos donde no hay ningún tipo de control o seguridad. ¿Y quiénes son estas personas? Las más vulnerables, las más pobres, las que tenemos más acceso, como yo, por ejemplo, a poder publicitarme por internet, lo siguen haciendo por internet. Porque el que venga la policía a constatar de que, bueno, que en mi propio departamento o en un hotel sea cliente o no, no es tan fácil como constatarlo en la calle. Entonces, ¿quiénes son las más perjudicadas? Siempre se perjudican a las más vulnerables, en vez de ayudarlas, que supuestamente, o quiero creer que es la razón por la que muchas abolicionistas luchan por esto, termina pasando todo lo contrario. Yo creo que uno puede tener una ideología de cuál sería su mundo ideal, y bueno, para muchas nadie debería pagar por sexo, y yo diría, bueno, nadie debería pagar, no sé, por educación. Sin embargo, eso pasa. O muchas dirían, nadie tiene que cobrar por cantar, porque, bueno, antes la actuación no era considerada un trabajo. Y ahora el abolicionismo dice, bueno, no, tener sexo no es un trabajo. También subestimándonos y diciendo que solo tenemos sexo, cuando en realidad una prostituta puede
dar un montón de otros servicios que no son simplemente tener sexo. Entonces tenemos que irnos de ese mundo ideal que tenemos y ir a las realidades. La realidad es que la prostitución existe, va a seguir existiendo porque hay gente que demanda sexo y hay otras que estamos dispuestas a ofrecerlo. Y yo creo que sí, que muchas veces hay un montón de argumentos que se caen solos cuando empezamos nosotras a hablar. Y que creo que las voces legítimas no son simplemente las de las mujeres que vivieron una mala experiencia de la prostitución, sino que también las nuestras. Y que hay que entender que no todos van a ser felices ejerciendo el trabajo sexual, como no todos lo son en un colegio, como no todos lo son en un restaurante, pero todas merecen derechos. Aquellas que no quieren ejercer más la prostitución merecen mejores derechos y poder acceder a otro trabajo si así lo desean. Y quienes elegimos el trabajo sexual merecemos derechos laborales, merecemos que no se nos discrimine por nuestro trabajo, que no se nos apunte con el dedo diciéndonos un montón de cosas. A mí me dicen fiola, proxeneta. Yo jamás recibí dinero de parte de nadie. ¿Cómo me van a decir eso? Al final, quien realmente lo es y que está haciendo abuso de poder sobre otros, la palabra proxeneta queda totalmente vacía. Hacia nosotras mismas nos están diciendo eso. Entonces, hay mujeres que sí, que en su mundo ideal debería ser abolicionista, pero hay que entender que el abolicionismo no va más allá de la realidad.